Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Saludos cordiales, muy buenas tardes, bienvenidos a esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Durante los próximos minutos mantendremos una conversación, un diálogo con el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, para tener un mejor entendimiento sobre el alcance de las decisiones anunciadas en el transcurso de esta mañana a las 7 de la mañana por parte del presidente de la República y que se refiere entre los anuncios sobre ciertas medidas que tienen relación al ámbito laboral. Saludamos con el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, que nos acompaña vía videoconferencia. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio. A sus órdenes. Gracias, ministro, muy gentil. Gracias por concedernos también este espacio para tratar de esclarecer en el transcurso de estos minutos ciertas dudas y ciertas inquietudes que hay en torno al tema de las disposiciones de la reducción de la jornada laboral, sobre todo que fue dada a conocer en esta mañana por el presidente de la República. Primero, vamos a aclarar en qué consiste este tema de la jornada especial del trabajo. Entendemos que este anuncio está relacionado al artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público, en el que se establecen dos tipos de trabajos, el ordinario y el especial. ¿A qué se refiere entonces esta jornada especial de trabajo? Bueno, de acuerdo a lo que hizo el anuncio el señor presidente de la República en la mañana de hoy, se refería a la jornada especial de trabajo, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEC establece dos tipos de jornada, la ordinaria y especial. En el caso de la jornada ordinaria, es aquella en la cual se trabaja 8 horas diarias durante 5 días a la semana. Esto es de lunes a viernes. Mientras la jornada especial modifica la jornada ordinaria por diversas circunstancias, para lo cual el Ministerio de Trabajo emitirá la correspondiente normativa. A fin de evitar aglomeraciones y por las circunstancias que vive en la actualidad debido al COVID-19 y efectos de preservar la salud de los servidores públicos, no es posible el desarrollo de actividades de forma normal en las instituciones. Por lo tanto, se dificulta el trabajo en la jornada ordinaria. Claro, y a partir de ello, entonces, el gobierno, las autoridades anuncian esta reducción de la jornada laboral de 8 horas a 6 horas en esta ocasión. Efectivamente, el Ministerio del Trabajo expedirá la norma de manera inmediata conforme lo definió el señor presidente de la República, y la aplicación de las mismas les corresponde a las unidades de talento humano y a las máximas autoridades institucionales. De acuerdo, debemos entender que esta es una decisión entonces enmarcada en la ley en el ámbito constitucional. No hay una eventual inconstitucionalidad en torno a la reducción de la jornada de trabajo diaria. De ninguna manera, porque eso está dentro de la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿Pero qué implica esta decisión, ministro? El reducir la jornada de trabajo de 8 a 6 horas, ¿qué implica? ¿En qué medida se va a reducir el ingreso de los trabajadores? Le pregunto esto porque, sobre todo, a través de redes sociales, se ha mencionado que esta reducción de las horas de trabajo de 8 horas diarias a 6 horas diarias implicaría eventualmente una reducción del 25% del salario. ¿Es esto real o no? ¿Cuál es la realidad frente a este tema? Bueno, por principio básico, a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Frente a ello es necesario informar que si bien es cierto se reduce la jornada en un 25%, no así la remuneración de los servidores, puesto que el cálculo de la remuneración, conforme lo establece la ley, se la determina por las 24 o por las 240 horas, es decir, por los 30 días de trabajo al mes. Por consiguiente, la reducción de la remuneración corresponde al 16.66%. En el caso del magisterio ecuatoriano, la reducción será de 1 hora,
por lo que equivale al 8.33% de la reducción de la remuneración mensual. Solamente para quedar claros, ministro, es decir que el valor de el sueldo, la cantidad de sueldo que se reduce pasando a 6 horas de trabajo diario, significaría una reducción del 16,66%. Exactamente como usted lo indica, Fabricio, la reducción de la remuneración equivale únicamente el 16.66%, más no el 25% como se está indicando por redes sociales. Lo que se reduce es la jornada en un 25%, toda vez que el servidor público, en vez de laborar 8 horas al día, va a laborar 6 horas al día, lo que equivale a 30 horas a la semana en vez de 40. Por consiguiente, es el 25% de la remuneración de la jornada. No así la reducción de la remuneración única y exclusivamente corresponde al 16.66%. Y en el caso de los docentes, ¿verdad? Corresponde a 1 hora la reducción y en consecuencia equivale al 8.33 de la reducción de la remuneración mensual. En el caso de los docentes hay un tratamiento diferenciado. Ellos reducirán sus jornadas de trabajo diaria de 8 horas a 7 horas. Habrá reducción de 1 hora y ello implica una reducción en sus salarios del 8,33%. Así es, Fabricio, totalmente de acuerdo. ¿Para quiénes más se aplica esta medida? ¿Para todos los trabajadores o hay un tratamiento especial, sobre todo a quienes están en primera línea de acción en este momento en medio de esta emergencia sanitaria? Me refiero a policías, a militares, a personal de las Fuerzas Armadas de manera general, a médicos que están atendiendo los casos. ¿Qué pasa con ellos sobre todo? A ver, la medida es aplicada de manera general para la función ejecutiva. Sin embargo, entendiendo la naturaleza de las actividades de varios servidores públicos por efecto de emergencia sanitaria, son excluidos de esta medida, tales como los profesionales de la salud en general, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos aquellos que pertenecen al Código Orgánico de Entidades, Ciudadanos y Orden Público, COESCOP. Ellos no estarán entonces dentro de esta decisión. Así es. Fuerza pública de forma general. Fuera de la reducción de la jornada especial. Tampoco médicos entonces. Así es, todos los profesionales de la salud en general. Ellos mantendrán sus 8 horas de trabajo diarias. Debemos entenderlo así. Exactamente. Están en primera línea y justamente son los que están atendiendo a estos problemas del COVID-19. Y lógicamente, pues también resguardando el orden público, la Policía Nacional, en compañía de las Fuerzas Armadas y todos aquellos que pertenecen al Código Orgánico de Entidades Ciudadanas y Orden Público, COESCOT. ¿Qué es lo que pasa con el personal administrativo que trabaja en estas áreas de la fuerza pública y también del sector de la salud? ¿Para ellos también rige la reducción o se mantiene las 8 horas de trabajo? Para ellos también se reduce para lo que es el personal administrativo. Solamente no se reduce para los servidores de las Fuerzas Armadas, los militares, la Policía Nacional. Ministro, ¿desde cuándo empieza a regir esta decisión tomada y anunciada por el presidente de la República esta mañana? Esta decisión se la va a aplicar de forma inmediata. Como le había indicado anteriormente, se va a dictar el acuerdo ministerial respectivo para que emitan sus informes técnicos las unidades de talento humano conforme lo determina la LOSEC. ¿Y durante qué tiempo estará en vigencia esta disposición? Bueno, esta disposición es por 6 meses, es temporal y puede ser prorrogada por otros 6 meses. Se podría extender por 6 meses más, es decir, que se podría tener una duración total de un año. Pero la medida va a ser, en el momento que se la aplica, por 6 meses, es decir, temporalmente. Y de ser necesario, se puede nuevamente
hacerlo por 6 veces más por una sola vez. De acuerdo, ministro. Es importante también tener en cuenta que qué es lo que sucede con la aportación al IES por parte de los trabajadores que ahora tendrán una jornada de trabajo reducida en el ámbito público, ¿no? De 8 a 6 horas. ¿Qué es lo que pasa con esos aportes al IES de esas personas que ahora trabajarán 6 horas diarias? A ver, las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen que hacer el aporte que corresponde al sector público, o sea, las instituciones, en base a las 8 horas diarias de trabajo. Y en lo que corresponde al aporte personal, es decir, del servidor público, también tiene que hacerse dicha aportación en base a las 8 horas diarias. De acuerdo, ministro. ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo? ¿Para quiénes rige esta decisión? ¿Solamente para los servidores públicos del ámbito de la función ejecutiva o se extiende también para otros poderes del Estado, gobiernos seccionales y demás? Esta medida que ha tomado el señor presidente de la República hoy en la mañana solamente rige para la función ejecutiva. Exclusivamente para la función legislativa, ejecutiva. Ejecutiva. De acuerdo. Gobiernos autónomos descentralizados, es decir, prefecturas, municipios, juntas parroquiales y demás, no están dentro de esta disposición. No están dentro de la disposición dictada por el señor presidente de la República en la mañana de hoy. De acuerdo, ministro. Son 980 millones de dólares que esperaría el gobierno nacional obtener como un ahorro por este reajuste en el tema de la jornada laboral. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen como autoridades, usted como autoridad del sector laboral, del Ministerio de Trabajo, a los trabajadores, sobre todo públicos del país? Bueno, el llamado que hacemos como gobierno nacional y como Ministerio de Trabajo es justamente esta medida se hace con el fin de preservar la salud de los trabajadores, porque justamente lo que se trata de evitar es aglomeraciones, por cuanto pues una vez que ya se comience a reactivar la economía en el país, las actividades en semáforo amarillo, solamente el aforo permite con el 50% y de ser el verde con el 60%, de tal suerte pues que se tienen que establecer turnos para efectos de dar la atención debida que se merece nuestra ciudadanía. Ministro, ¿qué es lo que pasa con aquellos trabajadores que deben responder o que están bajo el Código del Trabajo? Bueno, aquellos trabajadores que están regidos por el Código del Trabajo también establece el artículo 47.1 la reducción de la jornada de trabajo previo acuerdo entre empleador y trabajador. Ellos se someten entonces a este acuerdo entre empleador y trabajador. Así es. De acuerdo, ministro. Tengo algunas preguntas que me están haciendo llegar y es importante que se pueda tener una respuesta por parte de la autoridad. En el caso de los contratos ocasionales, ¿el personal de salud incluye a los trabajadores del INSPI? ¿Ellos también podrían beneficiarse también de o estar incluidos dentro de estas decisiones del gobierno? Bueno, el INSPI, todo lo que tenga que ver con salud en general, por eso el decreto, digamos, las medidas que tomó el presidente de la República es para todos los que están en el área de salud. Y si están en el INSPI también pues entra dentro de la salud. De acuerdo, ministro. Bueno, quisiera también que pueda ofrecernos una referencia sobre la ley de apoyo humanitario que fue aprobada hace algunos días ya por la Asamblea Nacional y que ahora debe ser revisado el texto por parte del presidente de la República y emitir un pronunciamiento hasta el próximo 15 de junio. En la ley de apoyo humanitario se recalca sobre la importancia de llegar a acuerdos entre las partes. ¿Por qué se insiste y por qué la necesidad de poder establecer como el mecanismo para poder preservar sobre todo los empleos en el país? Bueno, en cuanto a la ley de apoyo humanitario que fuera aprobada por la Asamblea Nacional la semana pasada, tenemos que tener muy presente que este proyecto de ley
aspira los grandes acuerdos dentro de la unidad nacional. Y eso tenemos que tener muy presente, que en unión del diálogo lograremos acuerdos por el bien de nuestro país. Con el proyecto de apoyo humanitario aprobado por la Asamblea Nacional, lo que se hace es viabilizar los acuerdos ante la crisis sanitaria, económica y social, a fin que se ajusten a la realidad que vive nuestro país. Al Ecuador, recuerde usted que lo sacamos todos y juntos podremos reactivarnos para así salir adelante. Es necesario destacar que la ley humanitaria aprobada por la Asamblea busca preservar las fuentes de trabajo, que es una de las grandes preocupaciones del señor presidente de la República, la estabilidad laboral. En tal virtud, los trabajadores y empleadores podrán de mutuo acuerdo cambiar las condiciones económicas del vínculo laboral. ¿Con qué fin? Con el fin precisamente de garantizar la estabilidad laboral y la sostenibilidad de las empresas. El acuerdo será directo y bilateral entre trabajador y empleador. De igual forma, debo indicarle, Fabricio, que el Ministerio de Trabajo controlará y vigilará el fiel cumplimiento de los acuerdos. Velamos por los derechos de los trabajadores. Por consiguiente, para la validez de los acuerdos, los empleadores presentarán al trabajador los estados financieros de la empresa, así como utilizarán los recursos de la empresa con tal transparencia y no distribuirán dividendos ni reducirán el capital mientras estén en vigencia los acuerdos. Y en esta ley de apoyo humanitario, que pasa ya a conocimiento del señor presidente de la República para que la ejecute o la vete, también se habla de los acuerdos en forma general, por decirle, acuerdos que deben arribar tanto deudor como acreedor, acuerdos entre arrendatarios y arrendador, entre la banca y su cliente. Es decir, que para poder salir adelante tenemos que todos unirnos y hacer grandes esfuerzos. Es la única manera de juntos salir adelante y vencer esta grave crisis sanitaria, económica que atraviesa el país y el mundo entero. Ministro Poveda, ¿y qué mecanismos o qué herramientas empleará el Ministerio de Trabajo para garantizar que estos acuerdos finalmente se logren cumplir para beneficio de las dos partes, tanto los empleadores como los trabajadores? Bueno, los acuerdos que se lleguen entre trabajador y empleadores, que son los actores de la relación laboral, lo hacen a través del diálogo social, que está facultado por la Constitución Política de la República, que mediante el diálogo social se pueden solucionar conflictos de trabajo y llegar a grandes acuerdos. Acuerdos que tienen que estar alineados dentro de las normas constitucionales y legales. Y nosotros como autoridades del Ministerio del Trabajo estamos en la obligación de velar porque se cumplan los derechos de los trabajadores, es decir, de la parte más débil de la relación laboral. Y en caso de haber alguna duda entre una norma y otra norma, por obligación constitucional y legal, estamos nosotros obligados a fallar en favor del trabajador, aplicando el aforismo indubio pro labore, en caso de duda, a favor del trabajador. Entonces, nosotros también, de igual manera, tenemos que velar por los derechos de los empresarios, porque esa es nuestra obligación como Ministerio de Trabajo, es ser un equilibrio en la relación del trabajador y el empleador, y siempre tratando que mediante el diálogo social o el diálogo tripartito se llegue a grandes acuerdos, que hoy más que nunca necesita nuestro país estar con los acuerdos para salir así adelante, y juntos saldremos adelante de esta grave crisis que está viviendo el país y el mundo en general.
De acuerdo, ministro, muchas gracias por la información, la ampliación y la claridad que nos ha ofrecido sobre estos temas relacionados al ámbito laboral, las decisiones que ha anunciado el presidente de la República durante esta mañana frente a las acciones que asume el gobierno nacional por la crisis económica que está atravesando el país. Antes de despedirme, y aunque ya ha contestado esta pregunta, que esta disposición de la reducción de la jornada laboral rige estrictamente para el Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que pasa con las universidades? Me están preguntando insistentemente, ¿qué sucede en las universidades? Bueno, por las universidades ellos tienen regímenes especiales, ¿verdad? Ellos tendrán que tomar sus medidas y es el momento de que todos tenemos que apoyar, todos tenemos que contribuir de una u otra manera. Es necesario que todas las funciones del Estado hagan su esfuerzo a efectos de poder vencer a esta terrible crisis sanitaria, económica y social. Solamente unidos saldremos adelante. Gracias, ministro, por la información. Muy gentil. Gracias a usted, Fabricio. Muchas gracias, ministro. Agradecemos al ministro Luis Arturo Poveda, ministro de Trabajo, por ofrecernos información sobre las decisiones que se han anunciado durante este día por parte del presidente de la República que tienen relación a materia laboral. Nos despedimos. Terminamos aquí esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Que tengan una buena tarde. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.